15 y versículo 58. Aunque vamos a estar ahí en el capítulo 15, todo el capítulo completo, pero el eje central de la predicación es ese versículo. ¿Estáis todos ahí? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. ¿Está? Y tenéis el capítulo 15 abierto porque iremos después al versículo 1. Vale. Muy bien. Pues dice la palabra del Señor así. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes. ¿Perdón? ¿Qué pasa? Ah, que ya me digo que usted no la ha desconectado. Vale, dile que la... Bueno, estas son las cosas del vivo y en directo, ¿no? Estas cosas pasan. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, vamos a echar un poquito tiempo atrás, cuando éramos todos niños. A algunos les va a costar más esfuerzo que a otros, porque ya son más mayorcitos. Pero bueno, ¿no os acordáis quizás alguna vez cuando vuestro padre o vuestra madre os pidió, siendo muy pequeñito, que le ayudaseis en hacer una tarea de la casa, o le ayudases a hacer una reparación, o a cocinar, o a cualquier cosa? Entonces te explicó cómo tenías que hacerlo y dice, vale, venga, ponte y hazlo, hijo. Y entonces, posiblemente la primera vez que lo intentaste, la cosa no salió bien del todo. ¿Os acordáis o no de estas cosas? Pero seguramente esa misma tarea la repetiste una vez, y luego una segunda vez, y luego una tercera. Así que, ¿qué nos dice esto? Que con un poco de empeño y de esfuerzo, finalmente se consiguen las cosas. Entonces, la verdad es que ya no somos ningunos niños, pero en la vida diaria, todos nosotros nos encontramos con esta misma situación una y otra vez. Puede ser que en el trabajo te encomienden una tarea que hasta ahora pues nunca habías desempeñado. Pero voy a hacer algo todavía más de la vida diaria. ¿Y qué pasa cuando te compras un móvil nuevo? ¡Jo, qué misterio! Hay que empezar otra vez a averiguar cómo aquello funciona, ¿no? Y normalmente eso que ocurre, nos toma un tiempo, ¿no?, practicando, haciendo cosas con él, hasta que ya por fin logramos descifrar cómo funciona aquello. Entonces, esto mismo es aplicable a la hora de vivir al Señor. Porque cuando uno queremos servir al Señor, uno se da cuenta que no es tan fácil hacerlo bien. ¿Cuántas veces a lo mejor lo hemos intentado y nos hemos dado cuenta de que no hemos logrado hacerlo bien? Incluso que nos hemos equivocado. Y yo creo que esto es una realidad con la que todos alguna vez, ¿no?, nos podemos haber identificado. Pues este libro que estamos leyendo, Primera de Corintios, ¿sabéis que fue escrito a una iglesia? Lo voy a decir así, no sé cómo decirlo elegantemente, no se distinguió por haber hecho las cosas muy bien. Ahí pasaban todo tipo de cosas, ¿no? Tenían problemas, consentían pecados, había luchas internas, había muchos tipos de problemas, unos querían tener los dones, otros querían otros, todos querían destacar, en fin, para decirlo de otra manera, no lo estaban haciendo bien. Entonces el apóstol Pablo les dijo
se escribe esta carta y se escribe este capítulo para decirle, mira, estas cosas que a vosotros os parecen imposibles, que podéis hacerlas, en el Señor es posible hacerlas. Y entonces, esta iglesia, te vino el apóstol Pablo a decir como tu papá te dijo a ti cuando eras pequeño, tu mamá cuando eras pequeño, no te preocupes si el huevo frito no te ha salido bien, intenta hacerlo otra vez y otra vez hasta que te salga. No, pues esto es la misma cosa. Tú puedes hacerlo. La iglesia lo puede hacer. Y esto es algo que yo creo que todos nosotros tenemos que oír hoy día, porque también es verdad, ¿no?, que nosotros tenemos que servir al Señor y todos tenemos que entender que no siempre las cosas nos salen como a nosotros quisiéramos. Y ese mismo mensaje que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto es exactamente para nosotros. ¿Podemos hacerlo? Sí. Esto no quiere decir que las cosas sean fáciles, pero se puede hacer, se puede hacer. Todo es cuestión de constancia. Y cuando uno sirve al Señor, hermano, pues eso marca la diferencia. Bueno, cuando comienza este versículo 58, que es el último de todo, comienza este versículo con una palabra. ¿En qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? En griego, exactamente. Y comienza con una palabra que es oste, que es una conjunción consecutiva. Eso es como si en español pusiéramos por lo tanto, así que. Entonces, expresa la consecuencia del resultado de algo. Entonces, cuando uno ve esa palabra en la Biblia, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Tomarnos el tiempo para averiguar por qué esa palabra está ahí. Porque no está ahí por capricho. Está ahí para decir, aquí han pasado estas cosas y estas cosas y estas cosas y estas cosas, por lo tanto, no, tal cosa. Bueno, pues este capítulo que vamos a leer, hermano, tiene muchas verdades doctrinales. Y brevemente voy a recorrer todo el capítulo 15 para que veamos por qué el apóstol Pablo al final, en el versículo 58, le dice, así que por tanto, ¿no?, y todo lo que viene después. Primera cosa, a la hora de servir al Señor, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Algo que nos anime. Pues hermano, los versículos de 1 al 19 no los voy a leer porque son muy largos. No hace la predicación muy larga, pero tenéis vuestras Biblias ahí, podéis ir leyéndolo. ¿Qué dice ahí? Está hablando el apóstol Pablo de cuál es el fundamento de nuestra salvación. El apóstol Pablo nos recuerda cómo Cristo Jesús murió por nuestros pecados en la cruz y murió, ¿verdad? Y cómo su muerte y su resurrección no son cosas abstractas. ¿Sabéis que se puede probar históricamente que el Señor Jesús vivió? ¿Sabéis que se puede probar históricamente que el Señor Jesús fue crucificado? Esto no estamos hablando de una cosa que es un mito, ¿no?, como tanta gente a veces nos quiere hacer creer. Y el hecho de que el Señor nos haya salvado por su gracia es que ya no es por sí solo un incentivo para que todos nosotros queramos servirle fielmente. Pues yo creo que sí, ¿no? Porque si uno está agradecido por lo que Dios ha hecho por nosotros, pues qué menos, ¿no?, que servirle. Luego, en los versículos 23, perdón, del 22 al 34, él está hablando de la resurrección. Y ahí está hablando de todo lo que la resurrección implica para todos los que creen en Él. Tenemos una promesa, ¿sabéis? Que todos nosotros también, un día, como Él venció la muerte, nosotros también la vamos a vencer. Y esa resurrección nos da una esperanza. Porque si las cosas se acabaran aquí, en la tumba, ¿por qué seguir? ¿Por qué proseguir? ¿Entendéis? Pero tenemos una esperanza que va más allá de la muerte. Así que cuando nuestra fe tiene que mirar más allá, y a veces tenemos que aferrarnos a lo que nos espera, y sabiendo lo que nos espera, esto también que nos dé valor para seguir luchando aquí adelante.
dice que podemos servir al Señor porque llegará también el día, no solo en que resucitaremos, porque la resurrección aparejará otra cosa. ¿Qué otra cosa apareja? La transformación de nuestro cuerpo, dice. Y así como hemos traído la imagen terrenal, también traeremos la imagen de lo celestial. ¿Qué está diciendo eso? Bueno, pues entre lo que nos espera que las luchas, las pruebas de esta vida terminarán. Y eso va a pasar el día que estemos transformados. Yo dejaré de sumar canas en mi frente. Ay, no veo que llegue la hora, ese día pase. Bueno, no sé si en el pelo que tiene el cielo, para ser honesto, voy a tener el pelo negro como cuando era joven, o lo voy a tener canoso, no me importa. Con tanta que no se me siga cayendo el pelo, ya con eso me conformo. Bueno, bromas aparte. Todas estas cosas terminarán. Entonces, hermanos, esto también nos dice una cosa. Nuestra vida aquí no es para siempre. ¿Sabéis? No es para siempre. Tenemos un periodo de tiempo limitado. ¿Y qué periodo es eso? El que dure nuestra vida. Ni más ni menos. Y ese es el tiempo que Dios ha designado para que nosotros le sirvamos aquí. Claro, esa realidad la expresa el apóstol Pablo, por ejemplo, en la carta a los Efesios, y les dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son eternos, no se acaban nunca. ¿Dice eso? No. Dice, porque los días son malos. ¿No? Así que tenemos ese tiempo y tenemos la obligación de aprovechar el tiempo que Dios nos ha concedido. Pero es que además, si seguimos leyendo los siguientes versículos, del 51 al 57, Pablo nos promete una cosa: la victoria en Cristo. La victoria es nuestra. Fijaros en el versículo 57 lo que dice: mas gracias sean dados a Dios que nos da la victoria en nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay victoria sobre la muerte, hay victoria sobre la tumba porque vamos a resucitar, hay victoria aquí sobre el pecado, hay victoria sobre las tentaciones y sobre el diablo, hay victoria. Esa es la verdad. Pero mucha gente piensa, no, es que esta victoria pasará el día que estemos en el cielo, porque ahí no vamos a tener ninguno de estos problemas y ninguna de estas cosas. Pues no es verdad. Tú ya tienes la victoria. Ya tienes la victoria sobre el diablo, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la tumba y sobre el peor de todos tus enemigos. ¿Quién es tu peor enemigo? Tú mismo. ¿O no? Uno dice, ¿por qué he vuelto a hacer esto? ¿Por qué he vuelto a...? Yo muchas veces no me he vuelto a mí, que conste. Bueno, pues entonces, hermano, ¿pero por qué pasan estas cosas? ¿Por qué no andamos en victoria? ¿Por qué no podemos vencer las tentaciones? ¿Por qué no vencemos el pecado? ¿Por qué? Porque a veces elegimos nuestro propio camino. Y entonces decidimos ceder, decidimos a veces ignorar a Dios, decidimos a veces ignorar su palabra. Cuando el Espíritu Santo te habla, te pones unos tapones. No quiero oír lo que me tengas que decir. Y claro, cuando nosotros hacemos estas cosas, ¿alguien puede pensar que si nos apartamos de Dios vamos a triunfar? Pues claro que no, claro que no. Por lo tanto, pero también a pesar de nuestros fracasos, hay algo que también tenemos que saber. ¿El fracaso es definitivo? No. No. Si hemos pecado, ¿qué nos dice? Primero de Juan 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y ahí volvemos a comenzar. Y recordemos, se nos ha prometido la victoria. Y
ahí podemos de nuevo volver para servir al Señor. Bien, dado que el apóstol Pablo habla de todas estas razones para servir al Señor, vamos a centrarnos ahora en el versículo 58, en el que hemos leído al principio. Y dice así que hermanos míos amados, dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y sabéis cómo termina, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pues esa palabra que dice que estemos firmes, edraios, ¿sabéis lo que significa eso? Que estemos bien asentados, que estemos bien posicionados. Y con eso lo que está tratando de decirte es que no seas dado a las fluctuaciones ni a los cambios, porque tú tienes un edraios, un cimiento. Cuando alguien va a hacer una casa, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? El tejado no, porque el tejado está en todo lo alto y siempre hay que empezar desde abajo, no se puede luchar contra la gravedad. Lo primero que hay que hacer, los muros, no. Llenar la casa de muebles. ¿Cómo va a llenar la casa de muebles? Esto no existe, estamos construyendo las paredes. No me cae. No. Cualquiera que ha pasado por las calles de Melilla y cuando han tirado una casa mata, todo el mundo ve cómo llega la máquina pala, excava un agujero, metro de profundidad, algo menos, quizás lo llenan de hierro, ¿no? Meten las varillas de hierro, después hormigonan, ¿no? Y se convierte todo en un bloque, cuando aquello fragua. ¿Eso qué es? Ese es el cimiento. ¿Por qué se hace un cimiento? Porque si tú edificas los muros de la casa directamente sobre el suelo sin más, ¿qué puede pasar? Se derrumba la casa. Que el suelo bajo el peso la casa se resquebraja. Y si hubiera un terremoto, lo que hay aquí en Melilla de vez en cuando, ni te cuento porque la casa va a pique. Eso segurísimo. Entonces, y además esto tiene un principio espiritual. Recordad lo que dice Mateo 7, 24 al 27, que un hombre construyó su casa sobre la arena, ¿verdad? Y como los cimientos no eran firmes y vino una tormenta, las aguas arrasaron la casa cuando llegó la tormenta. Pues claro, porque es fácil mover la arena, ¿no? Y la casa se queda sin cimiento, y en el momento que la casa se queda sin apoyo, la casa colapsa y se cae. Dice, pero otro hombre construyó su casa sobre la roca. Entonces, cuando llega el agua, llegó la tormenta, pues ¿qué pasa? El agua golpea la roca, pero la roca no se deshace. Y entonces la casa se mantuvo firme. Así que esto nos estás hablando que nosotros tenemos que construir nuestra fe sobre un cimiento que es esa roca. Y cuando esa roca que es Cristo soporta todo el peso de nuestro ser espiritual, y cuando así lo hacemos, tú te mantienes firme. Por lo tanto, hermanos, si queremos servir a Dios, tienes que estar cimentado sobre una roca. Y esa roca no puede ser nosotros mismos, porque nosotros somos muy dados a las emociones. ¿Y qué dice Jeremías? Engañoso y perverso es el corazón. Tú no puedes, eres un tontito, no lo hagas. ¿No? Estas cosas que a veces nos pasan. Entonces, esa roca tiene que ser Jesús. Y entonces, cuando uno sabe bien dónde está posicionado, no vacila. Cuando uno sabe bien dónde está posicionado, no se aparta. Y uno no altera su rumbo y supera el obstáculo. Entonces, tú puedes ser eterno. Tú puedes ser firme. Tú puedes ser fiel. Tú puedes hacerlo. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Anclar tu fe
irá hasta que Él te llame a su presencia. Teniente dice, sigue siguiendo el versículo diciendo, firmes y constantes. Bien, ya sabemos lo que es firmes, pero ¿qué es constantes? Ametaquietos. O sea, algo que no puede ser movido de su lugar. Algo que es firme, constante, persistente. Iba a hablar de Sierra Nevada, pero como aquí pocos conocen Sierra Nevada, a menos que hayan estado en Granada, pues hablaré del Monte Gurugú, que creo que todo el mundo lo conoce. El Monte Gurugú vio aparecer a Pedro de Estopiñán y Virués, ¿no? Allá en el año de 1497. Y fue el fundador de la actual Melilla, hasta que estamos aquí ahora, más de 520 y tantos años. ¿Cuántos terremotos ha habido en Melilla desde entonces? Unos cuantos. ¿Cuántos temporales del estrecho con viento de 100 kilómetros por hora han golpeado el Monte Gurugú? ¿Cuántas lluvias le han caído al Monte Gurugú en esos más de 500 años? ¿Estáis totalmente lo que trato de decir? ¿Y qué pasa? Ahí sigue estando el Monte Gurugú. ¿Por qué? Porque es obstinado, es persistente, y cuando la tormenta pasa, sigue estando en pie. Ayer que estaba nublado, no estaba lloviendo, las nubes cubrían completamente el monte y no se veía, y seguramente estaría lloviendo allí, pero cuando el agua para y las nubes se disipan, el Monte Gurugú sigue estando ahí. Y cuando hay un tormentazo de estos del estrecho, que ni siquiera puedes aterrizar aquí con el avión en Melilla, el Monte Gurugú pues sigue estando ahí. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo con esto? Pues no te apartes, no te muevas de la voluntad de Dios. Porque si nos tenemos que mover en algo, es en la voluntad de Dios, pero nunca permitir salir fuera de ella. Y si aquí entonces que no te muevas, pues fíjate lo que te dice el apóstol Pablo también en Efesios, para que no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es lo que fluctúa? Hoy estoy arriba, hoy estoy abajo, mañana me voy a la derecha, mañana me voy a la izquierda, nunca me quedo quieto en el mismo sitio. ¿Verdad? Dice, que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar con astucia con las artimañas del error. O sea, tenemos que estar, hermanos, firmes en el lugar que Dios quiere que estemos. Entonces, tenemos que tener una cosa clara, ¿no? En este mundo, muchas fuerzas nos van a intentar alejar del Señor. Pero a pesar de todas ellas, tenemos que ser como el Monte Gurugú, tercos, obstinados, empecinados, reacios a movernos de la voluntad del Señor. Y además, continúa el versículo diciendo, firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Bueno, cuando está hablando de la obra del Señor, está hablando evidentemente de un trabajo, de algo que hay que hacer, ¿no? Y en ese algo es en lo que nosotros tenemos que ocupar nuestro tiempo, y por eso estamos aquí. ¿Sabéis que todos nosotros estamos aquí para hacer lo que nosotros nos dé la gana? No, nosotros somos colaboradores de Dios. Y estamos para colaborar con lo que Dios ya está moviendo, con lo que Dios ya está haciendo en este mundo. Y Él, por supuesto, nos lo va a mostrar para que nos unamos a Él y hagamos su obra. Y como ya tantas veces he dicho, como la Biblia se escribió en griego y luego se tuvo que traducir a los diferentes idiomas, no siempre la traducción que se ha hecho al idioma correspondiente ha sido lo mejor. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Y esta palabra traducido por crecer, periseo,
no solo excelentemente, hasta que sobre. Porque cuando uno permite que el Señor viva en él, no solo va a trabajar en la obra, sino que cuando haga la obra, lo hará abundantemente. Lo hará satisfactoriamente. Lo hará lo mejor que pueda. Y recordemos lo que el Señor dijo. En Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? Lleva, ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Todo el mundo entiende que el pámpano, no sé si término de agricultura, la rama de la vid. Si tú cortas la rama de la vid, ¿qué fruto va a dar? Pues se va a secar. Está claro. Si tú quieres que la rama de frutos tiene que permanecer unida a la vid que lo alimenta. Ese es el Señor Jesucristo. Y cuando alguien permanece en él, y creo que el tema de la vid es muy claro y muy bonito, porque dice que hay que sobreabunde. ¿Habéis visto un racimo de uva que sea solamente una única uva? Pues qué racimo más miserable. Si algo caracteriza a un racimo es que está llenísimo de uvas, ¿no? Y hay racimos realmente enormes, ¿verdad? Así que uno abunda, ¿no? Cuando uno quiere servir al Señor. Y cuando ves, si leemos en su conjunto la frase del versículo 58, dice, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cómo lo dice? En plural. Se lo dice a toda la iglesia de Corinto. Pero las cartas no fueron escritas para Corinto, ni para Efesios, ni para los Efesios, ni para los tesalonicenses o cualquier carta. Sí, fueron escritas primariamente para esa iglesia, pero ¿sabéis para quién fueron escritas? Para todos nosotros también. Por eso están ahí. Entonces, fíjate, te dice, estad firmes. Así, ¿a quién te está hablando Pablo? Pues a ti y a mí. Nos está hablando a todos los creyentes. Permanece firme. Luego la frase dice, está en un tiempo verbal que es imperativo. ¿Sabes lo que significa esto? Es un mandato, una orden. Entonces, yo tengo que estar firme, yo tengo que estar constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Luego te dice, no solamente que está en tiempo imperativo, está en tiempo presente. ¿Sabéis lo que esto te dice? Hay muchos creyentes que dicen, yo serviré al Señor, bueno, ahora no. Cuando me case, cuando termine de pagar la hipoteca, ¿cuándo? Y es como la canción esta. ¿Cuándo? Y lo que ocurre es que nunca. El tiempo no es tell me cuándo. El tiempo es ahora. Porque el tiempo es presente. No es mañana. Recordemos que nuestros días están contados. Y la palabra de Dios dice que nuestra vida es como neblina que se deshace. Y ya que hablábamos de la niñez, yo todavía recuerdo cuando era un mocoso y corría por las calles del Albaicín. Y hermano, mira, no hace falta que lo diga. ¿Cómo pasó el tiempo? Y por último, yo no pretendo daros una clase de griego, pero también esto está en un tiempo verbal que indica que la acción que yo hago recae sobre mí mismo. O sea, es reflexiva. ¿Qué es lo que te está diciendo con eso? Que tú que me estás escuchando ahí, tienes que tomar las medidas necesarias
para someter tu voluntad a la voluntad de Dios para poder hacer su obra. Porque evidentemente uno se da cuenta de que los requisitos de la gente que tiene que trabajar en la obra del Señor son exigentes, pero también os digo una cosa, la recompensa vale la pena. Los requisitos son altos, pero servimos a un Dios que es mucho más alto. Y Él es digno, no me cabe la menor duda de decir esto, de todo lo que nosotros le podamos brindar. Así que permitidme animaros a servir a Dios de corazón. Y permitidme que os diga, todos vosotros podéis hacerlo. Y la última parte del versículo dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabéis lo que está tratando de decir Pablo? Ten confianza en que todo lo que tú haces para Dios es importante y va a dar sus frutos. Esto no quiere decir que sea fácil, porque cuando dice vuestro trabajo es la palabra kopos, y kopos es trabajo, pero no penséis que es trabajo de oficina. Trabajo de oficina, como mucho se te cansan los dedos de la mano o los ojos de mirar la pantalla. Kopos es trabajo, agarrar un pico y una pala, ¿me entendéis? Trabajo físico de que cuando acaba la jornada laboral te duele hasta el último de los huesos. Pues eso es lo que está diciendo, un trabajo fatigoso. Y dice que el trabajo es extenuante hasta el cansancio. ¿Qué te está diciendo esto? Lo que es evidente. Yo creo que todo el mundo tiene la experiencia de que trabajar para el Señor no siempre es fácil. ¿Verdad? No siempre es fácil. Y hay momentos que es difícil, pero el trabajo tiene que hacerse. Y no podemos permitir ni siquiera que el cansancio nos impida hacerlo, ni que las dificultades no lo impidan. Y luego te dice, sí, el trabajo es fatigoso, pero no es en vano. Dicho de otra manera, tu trabajo en el Señor no va a quedar sin resultados. Mira, todo lo que tú hagas hoy va a ayudar a que el reino de Dios avance. Tú a lo mejor piensas que no, pero cuando hablas con alguien, tú estás produciendo un impacto en esa persona. Y si no, piensa, ¿por qué estás aquí? Todos estamos aquí por una razón. Porque un día alguien habló contigo. ¿Hiciste una mentira? Pasó así, ¿verdad? Pasó así. Así que fíjate tú que cada vez que uno trabaja para el Señor, eso tiene un impacto. Lo que pasa es que no piensas que va a ser a lo mejor hoy, puede que sea hoy mismo, puede que sea mañana, puede que sea dentro de un año, pero el impacto está ahí. Y tú haces la diferencia cuando tú dejas que la luz de Jesús brille e ilumine a las personas con las que tratas. Pero no solo que nuestro trabajo en el Señor tiene un impacto en el día de hoy, también tiene un impacto en el día de mañana, porque, os quiero decir algo, nuestro trabajo en el Señor va a permanecer vivo mucho más tiempo que nosotros. Cuando yo me convertí, tenía 18 años. Y apenas pues era un estudiante que estaba en la universidad. Ahí conocí un misionero llamado José Hernández, ¿no? Y ahí en su casa escuché el Evangelio por primera vez. Ahí había un grupo, 20 o 30 estudiantes aproximadamente. Bueno, luego después de ese grupo, muchos han estado por acá, por allá, sus trabajos, sus vidas, se han casado, otros abandonaron al Señor, diferente. Pero ¿quién le iba a decir a José Hernández que de entre todos esos había un pastor? Y muchos de vosotros habéis pasado por mis manos también. Y estáis siendo discípulos.
discipulados y estáis aprendiendo la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando yo me muera, vosotros continuaréis viviendo. ¿Habéis pensado en eso? La palabra del Señor no se acaba porque yo me muera o porque José Hernández se muera. Vivirá en vosotros. Va a vivir en las personas que vosotros ganéis para Cristo y en las personas con las que vosotros habléis. Y fijaros que eso es tan cierto que, por ejemplo, el apóstol Pablo, que murió, imagínate cuánto tiempo hace ya esto, 2000 años, lo que él hizo sigue impactándonos hoy día. ¿Por qué? Porque tú estás leyendo 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses. Su trabajo sigue impactando miles de años después. ¿Fue su trabajo en vano? No, ¿verdad? Pues a esto, además, a esta verdad que estoy compartiendo con vosotros, hay otra verdad, que Dios te va a recompensar. ¿Sabéis lo que dice la palabra de los talentos? Bien, buen siervo, buen y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces termino. Yo os desafío en esta mañana para que cada uno de vosotros se comprometa a servir al Señor. Porque, ¿sabéis? Él no nos salvó para que vengamos simplemente a la iglesia. Nos salvó por una razón, porque Él quiere usarnos. Por eso el apóstol Pablo escribió en Efesios 2:10, porque hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Y entre esas buenas obras está predicar el Evangelio y ganar almas para Cristo. Entonces te voy a hacer una pregunta y con esto ya concluyo. Si tuvieras que ponerte una nota a ti mismo, tienes que calificar acerca de cómo sirves al Señor. Ya os podéis decir, ¿qué nota me pondría? No hagáis trampa. No hagáis trampa. Pero esa pregunta tan tonta es simplemente para que meditéis sobre eso. Y con independencia de cómo lo hayamos hecho hasta ahora, mejor o peor, hay una cosa cierta. Todos podemos mejorar. Todos lo podemos hacer mejor. Así que te animo y te exhorto, porque tú puedes servir al Señor. Que el Señor